Bienvenidos. Estos son los problemas de la clase de consulta de aire húmedo y exergía de la mañana del 23/6/2020, Claudia y Edith. Nos habían consultado por el problema número 9, donde teníamos un enfriador y una cámara de mezcla. En esa situación, en la entrada del enfriador tenemos 0,1 kilogramos sobre segundo de aire húmedo que se encuentra a 100 kilopascales, un phi del 50% y una temperatura de 32 grados Celsius. Por otro lado, después de enfriarse, el aire va a pasar por una cámara de mezclas donde se va a mezclar con otra corriente de aire atmosférico con las mismas condiciones, con un phi del 50% y una temperatura de 32 grados y con el mismo caudal másico, de manera tal de salir por el punto 4 con una temperatura de 24 grados, un phi del 70% y una corriente que va a ser la suma de las dos de 0,2 kilogramos sobre segundo de aire seco. Por lo tanto, para plantearnos en este problema, lo que vamos a responder es cuál es el calor empleado o necesario para enfriar el sistema desde el punto 1 al punto 3. Para eso necesitamos hacer un volumen de control que va a ser nuestro enfriador, donde vamos a ver que sale calor a través de las fronteras de mi volumen de control, ingresa un caudal másico por 1, sale un caudal másico por 3 y un caudal másico por 3', que sería el líquido condensado. Si yo esto lo planteo, no tengo trabajo de ninguna manera, así que el caudal, flujo de calor va a ser igual a la sumatoria de los caudales másicos de salida por las entalpías de salida menos los caudales másicos de entrada por la entalpía de entrada. Vimos que tenemos dos salidas y una sola entrada, así que las salidas corresponden al punto 3 y al punto 3'. El punto 3 sería el caudal másico 3 por entalpía 3 más el caudal másico de agua por entalpía 3'. Y la entrada es a través del punto 1, caudal másico 1 por entalpía 1. Ahora si nos ponemos a analizar, el caudal másico que entra por 1 de aire va a ser el mismo que va a salir por 3, porque nosotros tenemos que plantear un balance de masa para los dos componentes que tenemos. Uno sería el agua en estado de vapor o líquido, como en este caso que se ha condensado, y la otra es el aire. Entonces el caudal másico de aire que entra por 1 es igual al caudal másico que sale por 3 y ese caudal másico de aire, o sea 0,1 kilogramo sobre segundo. El planteo del caudal másico de agua va a ser el omega 1 por la cantidad de masa de aire seco que pasa por 1, que es 0,1, va a ser igual al caudal másico de aire que pasa por 3 por omega 3 más la cantidad de agua condensada que la llamamos masa W. Este caudal másico de agua condensada no queda otra que sea el caudal másico del aire, omega 1 menos omega 3, sabiendo que omega 1 es superior a omega 3 y por lo tanto va a condensar. Bueno, una vez sabido esto, uno podría decir, el caudal másico 3 es igual al caudal másico 1, o sea que yo lo podría reemplazar por el caudal másico del aire, H3 menos H1, más el caudal másico del agua, que también se puede reemplazar por caudal másico de aire, omega 1 menos omega 3, por H3 en el estado prima. Por supuesto, hay algunos datos que los puedo sacar, otros no. Los caudales másicos de aire son conocidos, omega 1 y omega 3 también son conocidos porque sabemos que si se condensa, el punto 3 se va a encontrar el aire saturado de vapor, así que el phi es el 100%, omega 3 es conocido, y H3' también sería fácil de sacar si uno conociese la temperatura 3, pero evidentemente tenemos dos incógnitas, la temperatura 3 y Q. Si tuviéramos la temperatura 3, haríamos muy fácil porque podríamos pensar que el líquido que va a condensar tiene las propiedades de líquido saturado a la temperatura 3,
o que lo puedo calcular como el calor específico del agua líquida por T3. Cualquiera de las dos alternativas son válidas para calcular H3', pero como decíamos recién, no sabemos T3. H1 lo vamos a sacar como Cp T1 más omega R0 más Cp del vapor T1. Y también lo podemos leer directamente tanto en un diagrama ciclométrico como en un diagrama de Molière, porque todo esto se está dando, es un proceso que se da a presión de 100 kilopascales o aproximadamente una atmósfera, así que el diagrama de Molière que tienen ustedes es totalmente válido para encontrar los puntos y sacar rápidamente H1. Y como dijimos, H3, si tuviéramos T3, haríamos el mismo razonamiento, pero no la conocemos. Así que vamos a ver si podemos plantear esta misma situación en un diagrama de Molière, porque por ejemplo, conociendo los puntos, los estados correspondientes a 1, a 2, a 4 y a 3, y entendiendo cómo son estos procesos, podemos ver si podemos resolver la temperatura 3, que sería nuestra gran incógnita. Entonces, podremos plantear un diagrama de Molière, HW, y dibujar el punto 1. El punto 1 eran las condiciones de entrada del aire, el phi del 50% y una temperatura de 32 grados Celsius. Las isotermas tienen una pendiente ligeramente positiva, aquí yo la exageré un poquito, pero este punto, el 1, va a pasar a través de un enfriamiento y ese enfriamiento se va a dar a presión de vapor constante, como habíamos aclarado en las clases anteriores. Entonces voy a enfriar hasta llegar al punto de saturación, hasta en esta condición. En esa condición podemos leer la temperatura de rocío, no las piden, pero la podríamos llegar a leer perfectamente y en este caso es 21 grados Celsius. Lo que conviene hacer para este problema es marcar los estados en un diagrama real para que se vea claramente que los procesos de los que estoy hablando. Ahora, si condensa agua, entonces me voy a seguir por la curva de saturación hasta llegar al punto 3. En esa situación encuentro T3, pero no sabemos en dónde está T3. Podría seguir hasta mucho más abajo o terminar mucho más arriba. Así que tendríamos que analizar un poquito más todo esto. Para eso, nos podemos situar ahora en la cámara de mezcla. Nosotros sabemos que en la cámara de mezcla va a salir el aire del enfriador, va a mezclarse con aire atmosférico y los dos van a tener la misma corriente de aire seco, o sea, 0,1 kilogramos sobre segundo. Y el resultado final va a ser un punto 4 conocido, que conocemos el phi y conocemos la temperatura y también la masa, porque sabemos que 0,1 más 0,1, la salida es 0,2 kilogramos sobre segundo. Además, si se trata de una cámara de mezcla, sabemos que los puntos 2, 3 y 4 están alineados. Entre ellos van a formar una línea recta y que el punto 2 y 3 son los extremos de ese segmento y el punto 4 va a ser un punto intermedio equidistante justamente entre 2 y 3. ¿Por qué equidistante? Porque los caudales másicos de 2 y de 3 son exactamente iguales. Entonces, marcando el punto 1, marcando el punto 4, que justamente es el estado de la mezcla final, podemos saber que este segmento se va a corresponder con otro segmento exactamente igual, o directamente trazar una línea recta y llegar a la saturación me va a permitir hallar la temperatura 3 y poder resolver el calor perdido más rápidamente. Si queremos continuar un poquito más con este problema, vamos a analizar el balance de exergía. Bueno, para analizar el balance de exergía, voy a recordarles que el balance de exergía lo pedía para la cámara de mezcla, así que voy a hacer un balance de energía para la cámara de mezcla. En la cámara de mezcla sabemos que calor menos trabajo es sumatoria de los caudales másicos de salida por entalpía de salida menos caudales másicos de entrada por entalpía de entrada. Y sabemos que una cámara de mezcla no requiere ni de calor ni de trabajo. Eso mismo lo podemos traducir en exergías. Flujos de exergías transferidas por calor,
el flujo de exergía transferido por trabajo, que en estos casos valen 0 para los dos, para la cámara de mezcla. Caudal másico de salidas con sus correspondientes exergías transferidas por la masa de salida. Caudal másico de entrada por sus correspondientes exergías transferidas por la masa de entrada. Y la destrucción de la exergía del universo menos T sub 0 entropía generada. Ahora sí, nuestra incógnita siempre es menos delta exergía del universo, o sea que voy a despejar menos T sub 0 entropía generada y voy a pasar los otros términos para el otro miembro de la igualdad. Por supuesto, si era la salida 4, caudal másico de 4 por la ecuación de Darreus para sistema abierto para el punto 4, menos las dos entradas correspondientes, M2 y M3, con la correspondiente ecuación de Darreus para el sistema abierto. Ahora sí, analizo con un poquito de detalle, porque la ecuación de Darreus no es H menos T sub 0 S, sino tendría que hacer exergías puntuales y contar los estados muertos correspondientes. Pero si analizo un poquitito más, veo que estas corrientes que parecen impares, en realidad son pares, porque el caudal másico de 4 en realidad es el caudal másico de 3 más el caudal másico de 2. Entonces puedo agrupar las corrientes que tengan el caudal másico 3 y las que tengan el caudal másico 2 entre ellas y poder tratar de simplificar un poquito la situación. Ahora, la variación de exergía entre el punto 3 y el punto 4 es fácil de sacar. H4 menos H3 menos T sub 0 S4 menos S3. Y me libero totalmente de las condiciones del estado muerto, del aire húmedo a la temperatura del ambiente, la presión del ambiente y el phi igual a 0. Phi 0 igual a 1. Y lo mismo para el caudal másico 2. Y yo lo que veo que sencillamente el caudal másico 3, que va a salir, que estaba a una temperatura fría, va a salir a una temperatura más alta, va a aumentar su exergía. Y el caudal másico 2 va a disminuirla, porque estaba a la temperatura del ambiente y bajaba su temperatura. Así que de esta manera disminuye su exergía. Aquí ya tendríamos el balance de exergía correspondiente y podríamos plantear un poquito más, si queremos, el rendimiento exergético. Entonces el término que va como exergías producidas son caudal másico 3, H4 menos H3, menos T sub 0, S4 menos S3. Y caudal másico 2, H4 menos H2, T sub 0, S4 menos S2. Ahora, H4, H2 y H3 son datos que seguramente sean fáciles de buscar porque los tenemos en el diagrama de Mollier y lo podemos sacar. Lo más complicado en esta situación es calcular las entropías, porque cada entropía es una entropía puntual que tenemos que hacer con respecto a 0, que no significa a la temperatura del ambiente, sino significa a 0 grados Celsius. Son entropías puntuales con respecto a un estado de referencia. Porque salvo el punto 3 y salvo el punto 1 y el punto 2 que tienen la misma entropía, todo lo demás tenemos que calcularlo y todo nos permite unos cálculos bastante complejos y tediosos porque tendríamos que calcular todo con respecto a un estado de referencia. También planteamos este problema, que es un problema que inventé como para un ejemplo para hacer algo más complejo. Aquí tenemos un recipiente de tipo cilindro-pistón, que es adiabático, que tiene una resistencia y lo que va a hacer es calentar el sistema que está aquí adentro. Del sistema tenemos un recipiente de 2 litros, en este instante se encuentra 2 litros, 1 litro es de agua líquida, en estado de equilibrio con aire a 200 kilopascales y 25 grados. Y por otro lado, que una vez que se calienta todo el sistema y el agua se evapora totalmente, el agua que se encontraba en estado líquido comprimido se evapora totalmente, yo tengo que analizar cuál es la exergía destruida en este proceso. Entonces, lo primero que me tengo que plantear acá, bueno, es entender qué es lo que está sucediendo. Yo tengo 1 litro de agua a 25 grados que tiene una presión sobre ella
equivalente a 200 kilopascales, que equivale a la presión del vapor, a la presión del aire. Todos ellos son las presiones que ejerce la atmósfera y el pistón sobre el vapor y sobre el aire. Entonces la presión en todo momento se va a mantener a 200 kilopascales desde el estado inicial hasta el estado final, porque tengo un cilindro pistón que me va a mantener la presión constante. Así que el agua, tengo 1 litro de agua como líquido comprimido. Pero aquí también tengo vapor. Una pequeña cantidad de vapor que va a estar en el aire, también en 1 litro, y en este caso va a ser a 25 grados de temperatura, porque estaba en equilibrio, pero en 200 kilopascales como presión total. Ahí va a incluir la presión del aire, parcial del aire, y la presión parcial del vapor. Ahora yo quiero que el agua se evapore totalmente. La presión final sabemos que va a ser 200 kilopascales. Lo primero que tenemos que hacer para analizar este problema, vamos a escribir el primer principio de la termodinámica para un sistema cerrado. Delta U es igual a calor menos trabajo. Y calor no tenemos porque dijimos que era diabático, así que hay 2 tipos de trabajo presentes. Un trabajo que es el de la resistencia y otro trabajo que es el trabajo de expansión. El trabajo de la resistencia lo vamos a entender si tomamos a la resistencia como parte del sistema. Como ya les habíamos aclarado en muchas clases, es lo más conveniente, o sea que esto que nos dicen que tiene una temperatura de régimen de 1000 Kelvin, influye que delta U va a ser el delta U del aire, el delta U del agua y el delta U de la resistencia. Pero en todo momento la resistencia tiene la misma temperatura, porque se encuentra en régimen exactamente, así que su delta U no va a cambiar. Por lo tanto, si yo no lo escribo dentro de este delta U, no pasa nada absolutamente, así que lo desestimo. Delta U, que incluye al agua y al aire, es igual a menos el trabajo eléctrico menos el trabajo de expansión. Ahora, el trabajo de expansión, si la presión está ejercida por un pistón, se podría representar como presión exterior V2 menos V1. Y eso lo podríamos despejar como menos presión exterior V2 más presión exterior V1 y pasar al otro miembro de la igualdad. De forma tal de combinar U2 más presión exterior V2 con U1 menos presión exterior V1. De esta manera nos va a quedar H2 menos H1 igual a menos el trabajo eléctrico. Lo interesante de esto es que nosotros no conocemos el trabajo eléctrico, pero nos va a resultar mucho más fácil de hallar H en vez del lugar de U y B, donde tenemos que analizar 2 parámetros en el estado final, y de esta manera podemos analizar uno solo. No es que esté mal si yo me lo olvido de pasar para el otro miembro. Está bien también, es el mismo razonamiento, pero es más laborioso. Y trataremos de emplear los menores recursos posibles, así que hacemos H2 menos H1 y cuando lo planteamos tenemos que decir el delta H del agua más el delta H del aire por separado. Es igual a menos el trabajo eléctrico. ¿Y por qué no trabajar como si fuese aire húmedo en esta situación? Y porque evidentemente la cantidad de agua líquida que tengo acá es muy grande con respecto a la cantidad de masa de aire que tengo aquí adentro. Y en el momento que se evapore, justamente ya no vamos a trabajar como las condiciones de aire húmedo que habíamos planteado cuando empezamos nuestro tema, sino que sencillamente esto es una mezcla de agua y aire, donde la proporción de agua es muy grande con respecto a la proporción de vapor. Por lo tanto, separar aquí como agua y aire creo que es lo más conveniente para llegar a un buen resultado. Entonces, nos podemos formular muchas preguntas con respecto al estado inicial. Sabemos que el agua se encuentra en 2 estados diferentes. Uno, dijimos que era 1 litro de agua en estado líquido comprimido a 25 grados, soportando una presión total de 200 kilopascales. Y la otra era vapor saturado a 25 grados con una presión de vapor que es la presión de vapor de saturación a 25 grados.
¿Será correcto considerar un título para el estado inicial? ¿Se podrá hacer eso? Y primero vamos a calcular cuánta cantidad de agua está presente en este estado, en cada estado. Tenemos dos estados, dijimos. Uno era 25 grados, presión 200 kilopascales, 1 litro. En esta situación tenemos aire húmedo con un phi del 100%, porque se encontraba en equilibrio con el líquido comprimido. Entonces, la presión de vapor de saturación a 25 grados es 3,17 kilopascales. Y me va a permitir a mí medir cuál es el volumen específico del vapor saturado, que es 43,40 metros cúbicos sobre kilogramo. Este valor lo encuentro en la tabla de vapor, es el volumen del vapor saturado a 25 grados. Si yo conozco el volumen que se encuentra en la mezcla de aire húmedo, que era 1 litro, o sea, 10 a la menos 3 metros cúbicos, sobre 43,40 metros cúbicos sobre kilo, puedo hallar la masa de vapor. Esa masa de vapor es 2,3 por 10 a la menos 5 kilogramos. Ahora ya que tenemos el dato del volumen de vapor saturado, también anotemos el volumen de líquido saturado a 25 grados. Y este sería el resultado, 0,010029 metros cúbicos sobre kilogramo. Veamos qué pasa con el otro estado del agua, que era líquido comprimido. A 25 grados y 200 kilopascales, también tenemos 1 litro. Buscamos el volumen específico y da 0,001 metros cúbicos sobre kilogramos. Si hacemos esta misma ecuación, nos va a permitir calcular la masa de líquido, y la masa de líquido que hay ahí es 0,99 kilos. Esto nos está diciendo que, en primer lugar, que la masa de vapor es totalmente despreciable con respecto a la masa de líquido. Y es muy poquito lo que está en la mezcla de aire húmedo con respecto al vapor, muy poquito. Y entonces el análisis que habíamos dicho de separar el sistema de agua y aire era muy inteligente. Por otro lado, plantear un título no tendrá mucho sentido, porque si queremos hallar un título acá, el título va a ser prácticamente cero, porque la cantidad de vapor que hay con respecto a la masa total es prácticamente cero. O sea, considerar directamente las propiedades del agua líquida comprimida y olvidarme del vapor acá es algo interesante. Ahora, ¿por qué dije de plantear un título? Y porque veamos que el volumen específico del líquido comprimido y del líquido comprimido y del líquido saturado no hay casi diferencia entre los dos. O sea que haber trabajado como líquido comprimido en el aire húmedo o líquido saturado no influyen demasiado en los valores, en los cálculos. De hecho, les dijimos que cuando no tenemos tabla para líquido comprimido, directamente podemos hallar los valores en la tabla de líquido saturado a la misma temperatura. Bueno, sacamos la masa de vapor, sacamos la masa de líquido, faltaba la del aire, así que con la ecuación de los gases ideales calculamos el caudal másico del aire. Va a ser la presión parcial del aire por el volumen sobre la R particular del aire sobre la temperatura. La presión parcial del aire es 200 menos 3,17 kilopascales. El volumen es 10 a la menos 3 metros cúbicos, porque el aire estaba ubicado en un volumen de 1 litro. El R particular del aire, aquí lo convertí con el 29, que es el peso molecular del aire, y la temperatura 298 Kelvin. El resultado es 2,3 por 10 a la menos 3 kilogramos. También quiere decir que este valor es muy bajito y que la contribución en el delta H del aire, cuando hagamos un análisis y averigüemos cuánto es el trabajo eléctrico, va a ser muy pequeña y va a ser mucho mayor la contribución del agua. Bueno, ya tenemos los estados iniciales y lo sabemos cómo calcular. Entonces, aquí para cómo calculo delta H del aire, y si es un real, masa, Cp, T final menos T inicial, y la T inicial 25 grados. ¿Cómo calculo el H inicial para el agua? Bueno, demostramos que solamente era necesario
para considerar a la cantidad de agua líquida que estaba aquí. O sea que acá podríamos perfectamente poner 0,99 kilogramos y tenemos, no nos equivocamos demasiado. Sin embargo, tenemos que demostrarlo a eso. Cuando hacemos estos análisis y estas comparaciones, eliminamos alguno del sistema, alguna parte del sistema, porque decimos, bueno, que ese valor es muy bajo con respecto a otro, tenemos que justificarlo. Entonces, nuestra justificación es la cantidad de agua que presenta en el vapor es muy baja, así que directamente se puede considerar que todas las propiedades que está referida al estado de líquido comprimido. ¿Cómo calculamos el H1 del agua? Entonces, calor específico por temperatura 1, que era 25 grados, o vamos a la tabla 25 grados y 200 kilopascales, o vamos a la tabla de saturación a 25 grados. Todas son formas equivalentes y están perfectamente calculadas. Bueno, ya tenemos nuestro estado inicial, falta el estado final. Analicemos el estado final. Sabemos que toda el agua se va a vaporizar y que dijimos que la cantidad de agua que había era muy grande con respecto a la de aire y con respecto a esa pequeñita cantidad de vapor que tenemos. Y que la presión final del sistema es 200 kilopascales. Y ahí vamos a tener una presión parcial del aire y una presión parcial de vapor. Como la masa de aire era muy chiquita, la presión parcial de aire va a ser muy pequeña con respecto a la presión parcial del vapor. Entonces, si decimos que la presión final es 200 kilopascales, creo que no nos equivocaríamos mucho. De todas maneras, vamos a demostrarlo. Entonces, si la presión final del vapor es 200 kilopascales, la temperatura final es aproximadamente 120 grados Celsius. Vamos a la tabla de saturación y analizamos cuál es el volumen del vapor saturado a 200 kilopascales y es 8,86 por 10 a la menos 1 metros cúbicos sobre kilo. Como nosotros dijimos que la masa total de agua era aproximadamente 0,99 kilogramos, porque la parte del vapor que venía en el aire junto con el vapor la consideramos despreciable, entonces el volumen total en el estado final es la masa de agua por el volumen del vapor saturado en el estado final. Y ese es el resultado de 0,88 metros cúbicos. Ahora, vamos a ver si es cierto que la presión del aire, parcial del aire, es despreciable en el estado final. Otra vez, el aire cumple la ley de los gases ideales, o sea que el caudal másico del aire, R particular del aire, T final sobre volumen final. La masa de aire 2,3 por 10 a la menos 3 kilogramos. R particular del aire, bueno, lo convertí con 29, la temperatura final es 393, el volumen final 0,88, porque va a estar todo en una mezcla, un volumen totalmente formado por aire y por vapor. Y el resultado es 0,29 kilopascales, que suena muy bajo con respecto a los 200 kilopascales que teníamos en el estado final. Así que esa conjetura que había analizado en un principio es totalmente válida. Bueno, aquí marqué cuál sería el estado inicial del agua que se encontraba en el estado de líquido comprimido en un diagrama presión-volumen. Este sería el estado inicial. Y el vapor, junto con el aire, está en este estado inicial, a una presión de 375 kilopascales. Y el estado final, que sería a 200 kilopascales vapor saturado, en realidad es un poquito más bajo por lo que habíamos visto, pero no la presión no varía demasiado con respecto a 200, o sea que está rondando los 200 muy cercano, un poquitín más bajo, porque correspondería a la presión total menos a la presión parcial del aire que dijimos que era muy pequeñita. Bueno, ahora nos preguntamos cómo es la destrucción de la exergía en este problema. Primero planteo un balance de entropía. ¿Por qué un balance de entropía? Para tener claro qué términos tengo y cuáles son los que se eliminan. La generación de entropía se va a dar por el cambio de entropía del sistema.
porque este término Q sobre T no existe. Claramente habíamos dicho que el calentamiento se daba a través de un trabajo eléctrico, entonces este término no aparece. Confunde muchas veces que nos digan que la temperatura de la resistencia es 1000 Kelvin, como nos hace tentar de escribir aquí 1000 Kelvin. No tiene nada que ver porque una fuente es diferente a una resistencia. Por lo tanto, la entropía generada es igual a delta S del agua más delta S del aire. Calcular el delta S del agua es bastante sencillo porque dijimos que en el estado inicial se encontraba en estado de líquido comprimido, 25 grados y 200 kilopascales, y estado final como vapor saturado a aproximadamente 200 kilopascales, y entonces la podemos leer directamente de tablas. Y el delta S del aire lo calcularemos como la variación de entropía de un gas ideal. Utilizando la ecuación posiblemente de las presiones, Cp logaritmo de T final sobre T inicial menos R particular logaritmo de P final sobre P inicial, podría ser porque las presiones de alguna manera las conocemos o las pudimos llegar a sacar. Recién en la filmina anterior más o menos podíamos hallar la presión parcial del aire. Y la presión parcial del aire en el estado inicial también la podíamos obtener. Por ahí nos resultaba fácil. O por ahí también es utilizar la CB, logaritmo de T final sobre T inicial, más R particular, el logaritmo de B final sobre B inicial. Por ahí sería más práctica, porque ya el B final lo tenemos calculado y el B inicial también lo conocíamos, que era 10 a la menos 3 metros cúbicos. O sea que posiblemente la ecuación del volumen no sea más práctica para hacer menos cálculos posibles o menos cosas para averiguar. Una vez que eso ya lo tenemos resuelto, vamos aquí a la variación de exergía del sistema. El sistema cambia su exergía a través de los flujos de exergía por calor, por trabajo, y aquí tenemos, de calor no hay ninguno, porque habíamos dicho que era diabático, pero tenemos trabajo útil, que es el trabajo exterior menos el trabajo de dilatación, y el trabajo eléctrico, menos T sub 0 entropía generada, que es la destrucción de la exergía del universo. ¿Cómo vamos a escribir delta exergía de la masa de control? Delta U menos T sub 0 delta S más P sub 0 delta B. Tengo que escribir la función de Darrieuss para un sistema cerrado. Bueno, así también me ahorro de tener que andar pensando en los estados muertos, porque delta U sería U final menos U inicial, menos T sub 0 S final menos S inicial, más P sub 0 B final menos B inicial. Si despejamos menos T sub 0 entropía generada, que es menos T sub 0 entropía generada delta exergía del universo, es igual a la variación de exergía de la masa de control más el trabajo útil más el trabajo eléctrico. Ahora, ¿quién ganó exergía? ¿Quién perdió exergía? La masa de control obviamente ganó exergía. De hecho, se vaporiza el agua. Así que este término claramente es positivo. El trabajo útil también es positivo porque hay una expansión y cuando hay una expansión tenemos una exergía disponible, que sería el trabajo exterior menos L0, que es el trabajo que realiza el sistema en levantar a la atmósfera. Ese le va a restar, pero de todas maneras es suficiente para que este trabajo sea útil. Como la presión exterior es 200 kilopascales, o sea que este resultado sería la presión de 200 kilopascales delta B. 200 kilopascales delta B menos P sub 0 delta B, que termina siendo 100 kilopascales delta B directamente. Y el trabajo eléctrico es negativo porque es un trabajo que es requerido. Así que de las exergías presentes, 2 son positivas, 1 es negativa. Y el rendimiento exergético se puede escribir como variación de exergía de la masa de control más el trabajo útil sobre el trabajo eléctrico. Muchas gracias.